buenos días, familia, que seguimos un día más, una mañana más de lunes para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Hoy nos vamos a centrar en un versículo corto, en un versículo escueto, pero que nos va a traer un mensaje muy importante para cada uno de nosotros. Me estoy refiriendo al versículo 43 del Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, que así nos dice la palabra del Señor. Él les dijo, ese Él hace referencia a Jesús. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor diciendo. Estamos viendo cómo Jesús, después de haber recibido varias preguntas trampa, ya sea por los fariseos, luego por los saduceos y después por un intérprete de la ley, ahora es Él quien formula una pregunta y se la hace directamente a los fariseos cuando ellos estaban unidos y les dijo que qué pensaban del Cristo y de quién era hijo. El viernes veíamos que la respuesta de ellos fue algo rápido. Ellos no se lo pensaron dos veces y le dijeron que el Cristo era el hijo de David. Y ahora en este versículo quiere abrirles el entendimiento y por eso les dice, oye, ¿y cómo es posible que David en el Espíritu llamase al Mesías Señor? Jesús está haciendo referencia a cuando David, allí en el Salmo 110, versículo 1, dijo, el Señor dijo a mi Señor. Bueno, ya mañana Dios mediante veremos el resto de este versículo, pero me gustaría resaltar lo que Jesús dijo cuando aclaró que David habló en el Espíritu. Es decir, lo que dijo David no fue fruto de su razón o de su intelecto, ni siquiera de su imaginación, sino que David habló por revelación directa del Espíritu Santo. Pero es que no solo David, sino que todas las personas que escribieron alguna porción de la Biblia, todas ellas fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Unas 40 personas a lo largo de 1500 años en 3 continentes diferentes, que son Asia, África y Europa, y en 3 idiomas principales, que fueron el hebreo, el arameo y el griego, fueron los que escribieron la palabra de Dios. Pero el apóstol Pedro nos va a decir algo muy interesante y muy importante cuando en la segunda carta que él escribe, allí en el capítulo 1 y versículo 21, dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cada palabra que se encuentra en la Escritura es palabra de Dios. La Biblia no es un conjunto de ideas humanas que hablan de Dios, sino que es la voz de Dios hablando al ser humano a través del Espíritu Santo. Los fariseos eran personas que conocían todos los versículos que hablaban sobre David. Bueno, de hecho, todo judío, no hace falta ser fariseo, todo judío conoce al pie de la letra todo lo que tenga que ver con David. Yo personalmente he estado en la tumba de David, donde se dice que está enterrado ahí en Jerusalén, y ese lugar siempre está lleno de judíos orando. Y ahora el Señor les está recordando que David fue rey, que David fue un guerrero, fue un músico, fue un gran poeta, pero sobre todas las cosas David fue un hombre que él escribió siendo inspirado por el Espíritu. Y bajo esta inspiración denominó al Mesías como su Señor. Recordemos que para la época de David todavía no había nacido Jesús. David vivió 1000 años antes de Jesús. Pero David entendió por el Espíritu que el Mesías sería más que un descendiente suyo. El Mesías sería su Señor, su Salvador, su Dios. Hemos repetido muchísimas veces a lo largo de estos últimos devocionales cómo los fariseos conocían a la perfección las Escrituras, pero carecían del Espíritu. Y quien conoce la Biblia sin el Espíritu, es cierto que sí, que puede llegar a tener letra, mucho conocimiento, pero no tiene vida. El Espíritu Santo le reveló a David que el Mesías sería su Señor. De la misma manera que el Espíritu Santo nos quiere guiar hacia toda verdad. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, allí en el capítulo 16 y en el versículo 13, que cuando viniera el Espíritu de verdad, nos guiaría hacia toda verdad. Es decir, que el Espíritu Santo siempre nos guía hacia la revelación de Jesús.
Tú puedes estudiar la Biblia toda tu vida, pero si el Espíritu Santo no te abre el entendimiento, solo vas a tener información y no revelación. Por eso Jesús les dijo que David habló en el Espíritu, porque nadie puede hablar correctamente de Cristo si no está lleno del Espíritu. Nosotros podemos hablar de Jesús desde la mente, podemos hacerlo desde el conocimiento, podemos hacerlo desde lo que hemos leído quizá en algunos libros o incluso lo que hemos escuchado en algunas predicaciones, enseñanzas, pero solo aquel que tiene la revelación del Espíritu Santo puede conocer íntimamente a Jesús. David pudo hablar en el Espíritu porque el Espíritu Santo le permitió ver lo que todavía no existía en lo natural. 1000 años antes de Jesús, David pudo decir mi Señor, porque lo conoció espiritualmente. El Espíritu Santo nos permite ver con los ojos del Espíritu antes de que podamos ver con los ojos físicos. El Espíritu Santo nos permite creer antes de poder tocar y nos permite adorar antes de poder entender. David no necesitó tener al Mesías frente a él para llamarlo Señor. Simplemente le bastó con que el Espíritu Santo se lo revelara. Y esa es la verdadera fe. Por eso Jesús le dijo a Tomás, allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 22, versículo 29, porque me has visto, Tomás, creíste, pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. David fue uno de esos bienaventurados que creyeron sin ver. Y esto nos enseña algo precioso, que es que la verdadera revelación de Jesús no viene a través de la vista, sino a través del Espíritu. Podemos conocer toda la historia bíblica, como la conocían los fariseos. Nosotros podemos memorizar, todas las genealogías de Jesús. Podemos aprendernos todos los pactos, los reyes, las profecías. Pero, amigo mío, si el Espíritu Santo no se nos revela en nuestro corazón, Jesús va a seguir siendo simplemente un personaje del pasado y no el Señor, el Dios de nuestra vida. Los fariseos estaban llenos de información, pero les faltaba lo más importante, que es la revelación. Pero ¿sabes qué es lo más hermoso de toda esta historia? Que el mismo Espíritu que inspiró a David es el mismo Espíritu que habita en nosotros. No hay un espíritu diferente. Pablo dice en la carta que le escribe a los Efesios, ahí en el capítulo 4 y en el versículo 4, que de la misma manera que solo tenemos un Señor, una fe y un bautismo, así también tenemos solamente un espíritu. Y ese mismo Espíritu que reveló a David que el Mesías era su Señor, es el mismo Espíritu que hoy te puede convencer a ti de que Jesús es tu Señor. Por eso Pablo le dice a los Corintios cuando le escribe su primera carta y en el capítulo 12 y en el versículo 3, que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Mientras que los fariseos debatían quién era el Mesías, de quién era hijo, ya David 1000 años antes lo había adorado. Y esto me hace pensar en algo, mira, ¿cuántas veces la gente discute sobre Dios? Se pelean sobre si existe o no existe, mientras que otros simplemente le adoramos. Hay quienes gastan su vida tratando de entender a Dios desde la mente, desde el raciocinio, cuando lo que tenemos que hacer es dejar que el Espíritu Santo nos pueda guiar hacia toda verdad. Y esa verdad, como dijo el propio Señor Jesucristo, allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14 y en el versículo 6, es Él, es Jesús. Jesús es la verdad. Y el Espíritu Santo te quiere guiar, te quiere revelar esa verdad. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque siempre nos guardas, siempre nos bendices, Señor. Somos más que bendecidos teniéndote a ti, Señor. Oramos en el nombre de Jesús para que tu Santo Espíritu siga revelándonos al Señor, a Jesús. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo. Gracias, mi Dios, por todo lo que vas a hacer. Y en esta mañana, Señor, quiero orar por todas las personas que todavía no te conocen.
por todas aquellas personas que todavía no han creído en tu precioso Hijo Jesús. Oro para que tu Espíritu Santo les revele a Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana martes, Dios mediante, si Dios nos sigue dando este privilegio, este honor de poder seguir compartiendo la palabra del Señor. Me gustaría que aquí a través de los comentarios del canal de YouTube pudieras comentar de qué trató ayer la predicación, cuál fue el tema central, cuál fue la enseñanza, el versículo, el título de ese mensaje que tu pastor compartió y que me lo hagas saber por los comentarios, no solamente a mí, sino a toda la comunidad que todos los días, que cada día de lunes a viernes escuchamos estos devocionales. Nos vemos mañana para seguir compartiendo el mensaje del Evangelio. Dios te bendiga.